Listo, dos recordatorios. Primero que los invitamos otra vez a quienes no han visitado el stand de UNE, que conozcan el servicio de 4G con más velocidad para hacer descargas de películas, de videos, de lo que quieran. Entonces pues afuera pueden conocer un poco más de este servicio. También volver a agradecer a nuestros patrocinadores, a la Escuela Colombiana de Ingeniería, al Ministerio TIC, a ProSport, UNE Telecomunicaciones, Axur, Usaria, Monocu, Web Marketing Colombia, Vulcan Studios, Welcu, 8 Manos, OpenWeb.co, Pagos Online, Guaira, Activa MC, Soft Management y Plan Original. Listo, en este momento entonces tomamos un break de 10 minutos aproximadamente, solamente, por favor, para estar a las 5 y para volver a la última conferencia con Daniel Torres. Entonces los esperamos en un momento aquí. Gracias. Vas a investigar. Igual está sonando al bien. Y ha sonado bien. Sí, no, yo lo pondré aquí, yo, si eso me muevo con el micro. Cuidado que no se te va a rodar mucho. No, no, que lleva una funda de plástico, entonces no sé. Excelente. Creo que afuera les han de decir, pero les recuerdo, para participar en la rifa, las personas que tengan su tarjeta de presentación o las que no la tengan, escriben sus datos en un papelito. Afuera tenemos una caja donde vamos a ingresar estas tarjetas de presentación, ¿ok? Entonces les agradezco, los que quieran participar, que lleven su tarjeta o sus datos en un papel.
Espera que te doy uno, niña, que me he traído. Ay, qué bueno, muchas gracias. Muy bien. Perfecto, muchas gracias. Vale, sí.
Bueno, vamos a seguir con la última conferencia de la tarde, pero antes de eso quiero dar un servicio social de una persona que nos pidió el favor, Marcela Gómez, que está presente en el auditorio. Hace un rato, en el transcurso del día, perdió su billetera. Ella la describe que es una billetera cuero, agua marina. Entonces, si alguien la ha encontrado, si alguien se la encuentra más tarde, si la ha visto, si sabe algo, pues sería muy importante que se la entregáramos si la encontramos. El correo de ella, por si la encuentran, es magop99@gmail.com. ¿Okay? Bueno, entonces pues vamos a dar inicio a la última conferencia con la que cerramos con broche de oro esta celebración del Día Mundial de la Usabilidad aquí en Colombia en su tercera versión. Y para eso nos acompaña Daniel Torres Burriel. Daniel es un reconocido conferencista español y arquitecto de información con más de 16 años de trayectoria en el diseño y desarrollo de sistemas digitales. Fundador de UX Learn y su sitio web es www.torresburriel.com. La conferencia de Daniel se llama Técnicas de Evaluación de Usabilidad y el tema, Daniel nos hablará sobre algunas técnicas de evaluación de usabilidad que sirven no solo como herramientas para evaluar, sino además como ejes de apoyo de los equipos de trabajo cuando quieren asentar la cultura del perfil UX en la organización. Bienvenido, Daniel. Bueno, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Estáis cansados ya o qué? Porque yo estoy agotado. Bueno, voy a tratar de ir al grano. He preparado una pequeña presentación en la que vamos a ir viendo cosas que en realidad ya hemos ido viendo a lo largo de la jornada de hoy, ¿vale? El resto de ponentes que han estado aquí arriba presentando han estado hablando en varios momentos de algunas de las técnicas de las que yo os voy a hacer referencia ahora mismo. Solo que mi enfoque quizá va a ser un poco más diferente, en el sentido de que voy a entrar directamente a daros unas pinceladas de cómo abordar cada una de las técnicas de evaluación de usabilidad de las que ya hemos estado hablando a lo largo de todo el día, ¿vale? Entonces, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar básicamente de dos cosas y de una hipótesis o de una sentencia, ¿vale? Vamos a hablar de herramientas para comprobar que lo que hacemos no lo hacemos solos y contamos con la participación del usuario. En muchas ocasiones a lo largo del día hemos estado viendo, como personas estaban hablando de cómo se abordan en ocasiones los trabajos de diseño de espaldas al usuario, sin contar con el usuario. Pues vamos a ver cómo implementar directamente y cómo entrar a trabajar con alguna técnica que precisamente lo que hace es salir a la calle y, si yo quiero saber algo del usuario, preguntarle y cómo, de una forma sistematizada e incorporándola a una metodología de trabajo, metemos dentro de nuestro día a día la visión o el aporte del usuario. ¿De acuerdo? Y por otra parte, herramientas de validación de las decisiones de diseño que se toman en el desarrollo de un proyecto. Las decisiones de diseño para mí es la expresión clave en todo este asunto. Una decisión de diseño es que yo plantee una página principal con un banner gráfico gigante o con un directorio de enlaces. Son dos posibilidades, por poneros un ejemplo. Eso es una gran o una grave decisión de diseño. Grave en el sentido de importante, muy importante. ¿Por qué tomamos una decisión en un caso y tomamos otra en otros casos? Desde luego no lo podemos dejar al azar, ni lo podemos dejar al café con el que se ha levantado ese día el diseñador o el project manager. Si hacemos eso, corremos un serio riesgo, ¿vale? Entonces, estas técnicas, además de evaluar la usabilidad de los sitios web, nos sirven como herramienta de ayuda para la toma de decisiones. Yo a mis clientes siempre les digo que yo no me levanto por la mañana y digo, no, es que las musas han venido a visitarme esta noche y te digo que lo que hay que hacer es esto. No, esto no funciona así, ¿vale? Quizá otra gente pues funciona así, todo este rollo, pero tenemos que tratar de bajar al suelo lo más posible o bajar a la tierra lo más posible las decisiones que vamos tomando a lo largo del proceso de trabajo, ¿de acuerdo? Y por último, una sentencia: no hay que ser diseñador para tomar decisiones de diseño, o no necesariamente hay que ser diseñador para tomar decisiones de diseño. Para mí, el diseño es, o yo entiendo el diseño como algo mucho más amplio que la capa visual. La capa visual es simplemente una cosa más, un aporte más, pero en el diseño entran decisiones del tipo: ¿vamos a hacer un sitio web o vamos a hacer 7? ¿O vamos a hacer 14 blogs?
o vamos a abrir una página en Facebook y con eso tenemos suficiente. Eso son decisiones de diseño, que en realidad son decisiones estratégicas. Y es donde yo quiero llegar. Igual que se nos contaba hoy en la mañana, cuando se hablaba del diseño de servicios, que no solamente hay que hacer una web, sino que hay que mirar cómo va a ir vestido el técnico que viene a ponernos a casa el cable de fibra óptica, pues aquí también. Aquí tenemos que entrar en ese tipo de detalles, ¿vale? Entonces, algunas de las técnicas que vamos a ver. Yo os he preparado una propuesta de 5, ¿vale? 5 que son, insisto, durante todo el día se ha estado hablando de esto. Yo voy a intentar entrar a, digamos, a dar una pequeña guía rápida para poder abordar el trabajo con cualquiera de estas 5. Primero, hablaremos de la ordenación de tarjetas, ¿vale? Del card sorting. ¿Qué significa? Pues eso, en castellano, ordenación de tarjetas. ¿Y de qué se trata? Y aquí tomo una cita de Josep Hassan Montero, que es un arquitecto de la información español, de Granada concretamente, bueno, pues que tiene una producción escrita bastante notable, abundante y sobre todo de gran calidad. A mí me gusta mucho, me convence lo que dice. Y cuando habla del card sorting dice que es una categorización de contenidos y que se basa en la observación de cómo los usuarios agrupan y asocian entre sí un número predeterminado de tarjetas etiquetadas con las diferentes categorías temáticas del sitio web. Si lo bajamos a la tierra, esto es una herramienta, una técnica que nos sirve para conocer cuáles son los modelos mentales de nuestros usuarios. Hoy en la comida hemos estado hablando de las diferentes acepciones de las mismas palabras del castellano de España o del castellano de Colombia o del castellano de Chile o de donde sea. La misma, objetivamente la misma grafía puede significar varias cosas. Entonces, imaginad dónde podemos llevar esto al extremo cuando estamos hablando de lo que interpreta un usuario respecto de una nomenclatura determinada. Pueden ser cosas muy diferentes. ¿Correcto? Ponemos un ejemplo simulado. Un caso de uso. Carlos quiere aprender a coser. Carlos es un chico que por la razón que sea quiere aprender a coser. Carlos se dispone a buscar en una librería online un par de libros para aprender a coser. Navega por la categoría ocio y tiempo libre. De ahí se ve obligado a elegir entre moda y aficiones. Prueba a elegir moda, sin resultado. Vuelve atrás y prueba en aficiones. Para de ahí bajar a actividades manuales y posteriormente a elegir costura y bordados. Esta es una redacción argumental de una sesión de navegación por una serie de categorías de un usuario en un sitio web que tiene unas motivaciones determinadas y es que quiere aprender a coser, en este caso. Aquí he marcado en negrita cuáles son esas zonas de ese mapa de navegación por las que un usuario en un momento determinado está pasando. ¿Vale? De forma esquemática, Carlos navega por la categoría ocio y tiempo libre, tiene para elegir moda y aficiones. Cree que para encontrar libros para aprender a coser debe pinchar o debe pulsar en moda. No hay resultado, vuelve atrás. Pulsa en aficiones y ahí se encuentra un menú que es actividades manuales. Pulsa y hay otro que se llama costura y bordados. Y parece ser que ahí finalmente encuentra entre los registros libros para aprender a coser. El ejemplo que pongo siempre es el mismo. Fijaros qué pensaría un diseñador de moda de que alguien categoriza bajo el epígrafe, ¿cómo es?, aficiones, su actividad principal. Seguramente pues se le caería el pelo del susto o algo así, ¿no? Bueno, pues de esto se trata, ¿eh? Esto es un esquema de este sistema de navegación. Con un sistema de información como el que hemos visto en este ejemplo, en realidad quien ha diseñado ese sistema de información, esa arquitectura de la información, está obligando al usuario a adivinar a pensar, a tratar de advertir en qué categoría del conocimiento humano se encuentra o el diseñador entiende que se encuentra la actividad de coser. Esto en función de los perfiles de usuario y evidentemente en función de sus motivaciones, de por qué vienen a una tienda online donde se venden libros a buscar un libro para aprender a coser. Es que la motivación del usuario también cuenta mucho, hay que conocerla. Entonces, quien ha escrito o quien ha diseñado este sistema de información, pues bueno, entre otras cosas ha decidido que la actividad de coser se encuentra categorizada exclusivamente bajo un epígrafe que tiene que ver con las aficiones.
¿vale? Entonces, esto es un fragmento de un vídeo de cómo se lleva a cabo una sesión de card sorting, de ordenación de tarjetas. Y es tan simple como veis, un usuario está agrupando unas tarjetas en las que hay escritos los contenidos del sitio web. A los usuarios generalmente les cuesta bastante realizar este ejercicio. ¿Por qué? Porque es extraordinariamente difícil. Porque, como se ha dicho esta mañana, nosotros que somos las personas que estamos involucradas en el diseño y en el desarrollo de los proyectos, no servimos para evaluar la facilidad mayor o menor del sitio. Y aquí siempre pongo un ejemplo. Quienes tengáis niños, convendréis conmigo que un niño recién nacido es feo, es muy feo. O sea, un bebé recién nacido es feo. Menos para el papá o la mamá, ¿verdad? Que es el más bonito del mundo. Pues nosotros no servimos para validar o para evaluar la idoneidad de nuestras decisiones de diseño, si no las contrastamos con la visión del usuario, ¿vale? ¿Cuándo es recomendable hacer un card sorting? ¿En qué momentos? Yo sugiero 3 momentos. Cuando queremos conocer en qué categorías agrupar la información. Yo puedo tener una información en bruto, después de realizar una investigación, después de tomar un catálogo de requisitos que me ha dado mi cliente. Bien, pues vamos a ver en qué categorías agrupamos esta información. Cuando queramos conocer cómo llamar, cómo denominar a los vínculos o categorías, qué nombre ponerle a cada uno de los elementos de un menú de navegación o de un sistema de vínculos de contenidos. O simplemente cuando queramos comprobar la validez o la eficacia, la idoneidad de una arquitectura de información ya establecida, para comprobar que efectivamente el sistema de información que se propone está alineado con el modelo mental o con las expectativas de los usuarios. Generalmente siempre recomiendo, si se puede, cuando digo si se puede pagar, o si el cliente lo quiere pagar. Aquí hablamos de muchas cosas que molan mucho, pero luego alguien las tiene que pagar, ¿no? Que se lleve a cabo en los primeros pasos de un proyecto. Es donde más eficaz puede ser. ¿Por qué? Por la misma razón que se recomienda trabajar con técnica de prototipado. Porque, como alguien decía esta mañana, creo, no sé si era tú, Verónica, no me acuerdo, tú haces un prototipo y es un poco como el sexo sin amor, ¿no? No te enamores del prototipo para poder romperlo, ¿no? Un poco este rollo. Pues bueno, aquí es algo parecido, ¿vale? Bien, ¿cómo planificamos una prueba de card sorting, de ordenación de tarjetas? Pues la operativa es bastante sencilla. Podemos hacerlo de 2 formas, con tarjetas de papel o con software. Existe software de escritorio y software en la red para poder llevar a cabo ese tipo de pruebas. ¿Qué necesito? Necesito usuarios. Entonces yo os planteo que tengamos siempre, antes del grupo de usuarios con el que haremos el test, la prueba, un grupo de usuarios de control, con 2 usuarios tenemos suficiente, y luego un listado de elementos para agrupar, es decir, ¿qué vamos a poner en las tarjetas? ¿Cuál es el contenido que queremos contrastar, que queremos validar? ¿Cuál es el sistema de navegación que queremos evaluar? ¿De acuerdo? Con esto, ¿qué es lo que sucederá? Lo que sucederá es que nosotros plantearemos a los usuarios un número de tarjetas donde están escritos todos los contenidos que nosotros queremos organizar dentro del site, y a los usuarios les daremos la sugerencia de que ordenen, de que agrupen las tarjetas en función de lo que ellos entiendan oportuno. Es decir, que las agrupen y las asocien como les apetezca. Aquí lo que estamos buscando es ver cómo el modelo mental de cada uno de los usuarios establece las agrupaciones de las tarjetas. Y luego lo que evaluaremos, lo que validaremos será el nivel de coincidencia en las agrupaciones de las tarjetas que han hecho todos los usuarios. Esto, hacerlo a mano, es muy costoso, ¿vale? Entonces yo siempre recomiendo conocer cómo funciona esta técnica con tarjetas de papel o de cartón, pero efectuar las pruebas con software, porque todos los cálculos en el software los hace de forma instantánea, ¿vale? Aquí os pongo como opcional el tener un listado de categorías iniciales. ¿Por qué? ¿Esto qué significa? Pues significa que yo, por ejemplo, puedo plantear en una prueba 50 tarjetas con contenido a los usuarios, y por alguna razón, la que sea, no importa, pues saber que yo necesito agrupar todos los contenidos en 4 grandes grupos. ¿Por qué? Pues porque me lo pide mi jefe, por ejemplo. O porque lo pide el hijo del jefe, que también pasa. ¿No? Pues ya está.
¿no? Pues establecemos unos grupos de categorías iniciales y no pasa nada y todo el mundo contento. Entonces, para realizar el crowdsourcing os doy 6 puntos básicos para poder realizar una prueba de este tipo. Primero, definición de objetivos, como en todo lo que vayamos a hacer. Si no sé para qué estoy haciendo esta prueba, pues mejor no la hago. La puedo hacer para pasar el rato, pero ese también sería un objetivo, pasar el rato. ¿Vale? ¿Qué queremos evaluar? ¿Qué es lo que queremos comprobar? En segundo lugar, preparación de las tarjetas. Preparo las tarjetas. Esto significa que yo necesito definir cuántas tarjetas voy a utilizar para la prueba. Lo razonable o lo ideal, que dependerá en cada caso, es que yo utilice tantas tarjetas como elementos únicos de contenido tenga el sistema de arquitectura de información del site con el que yo quiero trabajar o el que estoy yo proponiendo para trabajar. Bien, necesito usuarios piloto y usuarios para la prueba. Los usuarios pilotos son bastante importantes en la medida en que me permiten detectar algún tipo de error en las tarjetas o algún tipo de error en las categorías iniciales o algún tipo de error en simplemente el rotulado de las tarjetas. Me sirve para asegurar que todo el mundo comprende lo que va a hacer. Después lo que hacemos es ejecutarlo. Es recibir a los usuarios para sugerirles, para pedirles pues que hagan las agrupaciones de las tarjetas como estimen oportuno. Yo que siempre trabajo, que no trabajo con grandes compañías ni con grandes clientes que tal, siempre propongo lo que se comentaba antes, ¿no? El trabajo de guerrilla o trabajo low cost. Es decir, intentar utilizar pocos recursos y que sean sencillos y baratos para que al cliente le sea menos doloroso el conocer el apellido de la prueba, ¿no? Que saber cuánto le va a costar. Entonces, solemos trabajar un usuario, un evaluador. Y si tengo 5 usuarios, pues el evaluador se come los 5 test de los 5 usuarios. ¿Vale? Porque si yo necesito 5 evaluadores para 5 usuarios, pues me sale bastante más caro. Y al cliente también. ¿Bien? Vale. Y después de ejecutar la prueba, lo que hago es analizar los resultados. Como os digo, como existen herramientas de software para poder realizar ese tipo de prueba, la analítica o digamos el cálculo numérico necesario lo hace el software y yo lo que tengo son gráficos y tengo resultados numéricos que debo analizar. Debo analizar en función del contexto del proyecto. Es decir, este proyecto, ¿qué es lo que persigue? ¿Qué objetivos tiene? ¿Qué es lo que estamos trabajando? ¿Con qué materia de trabajo estamos trabajando? ¿Cuáles son? Hay una conclusión de las pruebas de crowdsourcing que a mucha gente le sorprende que lo cuente y a veces, y me pasó en mi primer crowdsourcing, arrojaba un resultado que decía, yo tenía que decir al cliente, digo, mira, lo que has propuesto como arquitectura de información no lo entiende nadie. Nadie lo entiende. O sea, había un gran acuerdo en el desacuerdo. Pero bueno, eso también es un resultado útil, porque por lo menos el cliente ya sabe que podemos seguir hacia adelante y oye, es decir, yo me voy a dar contra esa pared y lo vais a ver, porque os lo voy a contar, ¿no? Bueno, pues también sirve para algo, aunque sea para eso. Bien, en todos los casos, en cualquier herramienta yo siempre propongo la confección de un informe, un tema de reporting, porque, bueno, siempre te lo piden, nunca está de más. En todo caso, lo importante al hacer crowdsourcing es que en lo que nos debemos fijar es en 2 cosas. Por una parte, la coincidencia en las agrupaciones que hacen los usuarios con las tarjetas y por otra parte, las tarjetas que los usuarios dejan sueltas. Porque hay muchas veces que hay usuarios que dejan tarjetas sueltas porque entienden que no las pueden agrupar con ninguna otra. Eso también es interesante de comprobar, porque si todos los usuarios dejan suelta la misma tarjeta, ya sabemos que ahí algo está pasando. Lo que hay escrito en esa tarjeta quizá lo hemos escrito con el nombre menos adecuado o con el matiz menos adecuado, o simplemente es un contenido que el hijo del jefe se ha empeñado en que pongamos y nadie lo entiende como algo acorde con el resto del contenido. ¿Vale? Por otra parte, otra técnica, así me da tiempo a contaros todo o casi todo. El three test. El three test. Esto es una prueba muy sencilla que yo creo que con la evolución de herramientas como Google Analytics terminará desapareciendo, no tendrá ningún sentido el trabajar con three test. ¿Por qué? Porque es una prueba
que básicamente consiste en comprobar la eficacia de un árbol de contenidos, pero no comprobarla en términos tan artesanales como el card sorting, sino comprobarla in situ, navegando. No con un sitio web armado ya y funcionando, sino interactuando con un árbol de contenidos, sin más. Entonces, se define como una evolución de la técnica del card sorting, mediante la cual se pueden testear, se pueden comprobar árboles de contenido, sistemas de información. El objetivo es comprobar la eficacia de un árbol de contenidos o categorías, o lo que es lo mismo, la estructura de navegación de un site. Surge de una necesidad, la de contar con feedback de usuarios de manera rápida y fiable. Y aquí insisto en lo de rápida y fiable. ¿Por qué es rápida? Porque realizar un thread test, la ejecución de un thread test, yo os diría casi inmediata. No nos puede durar más de 3, 4, 5 minutos por usuario, lo cual es muy rápido. Y fiable, desde luego es absolutamente fiable, porque aquí no estamos, digamos, trabajando con elementos de orden cualitativo. Aquí estamos obteniendo cifras numéricas de las que podemos debatir, pero yo diría que podemos discutirlas más bien poco, porque son números y están ahí. Y básicamente consiste en cuánta gente ha logrado llegar navegando hasta la categoría en la cual encontraría la información que se le pedía. Pues si han llegado, y si no han llegado, no han llegado. Y si queremos saber lo que se conoce como directness, es decir, yo lo traduzco algo así como si yo he llegado directamente de A a B, o para llegar de A a B he tenido que pasar por varios puntos anteriormente. ¿Vale? Si yo quiero comprobar el nivel de eficacia de un contenido, porque para ir de aquí a aquí tengo que dar la vuelta a toda la mesa, pues es diferente, ¿no? Eso también lo puedo comprobar y son números, no son interpretaciones ni del consultor, ni del jefe, ni del hijo del jefe, ni de uno que pasaba por allí. ¿Vale? Son datos objetivos. ¿Qué comprueba esta técnica? Por seguir las diapositivas. La organización de los contenidos. Básicamente son elementos similares a lo que evalúa la técnica de card sorting. La capacidad de los contenidos para ser localizados. Algo de lo que un famoso autor hablaba como findability, ¿no? La capacidad de que tiene un contenido para ser localizado dentro de un sistema de información, dentro de un sitio web. De nada me sirve tener el mejor contenido en mi web si este contenido no es capaz de salir a la luz, de aflorar y que la gente lo encuentre y lo utilice. Yo siempre pongo un ejemplo de alguien que va a una tienda física a comprar. Hola, buenas, ¿tienen tornillos? No. Bueno, adiós. ¿Y por qué no has dicho que teníamos tornillos si aquí vendemos tornillos? Ah, porque no lo sabía. Este ejemplo, que a nadie se le ocurre que esto pueda suceder en la realidad, muchas veces lo ponemos en práctica en sí. ¿Por qué? Pues porque son susceptibles de dados con facilidad todos los contenidos del site. ¿Vale? Entonces, este tipo de herramienta pues me sirve para alumbrar un poco en dirección de hacer visibles todos estos contenidos. Y luego nos sirve para comprobar el rotulado de las categorías, para comprobar si las palabras que estamos utilizando para denominar las categorías de contenido son comprendidas por el usuario. Como veis, son objetivos muy similares a los de la técnica del card sorting, pero la ejecución es diferente. ¿De acuerdo? Porque la ejecución es un usuario frente a un ordenador que va navegando haciendo clic por una serie de enlaces jerárquicos. Sin más, como ¿os acordáis en el Windows 95 que teníamos en el explorador de Windows unos carpetas, subcarpetas con un Mac? Pues algo así, ¿vale? ¿Cuándo hacer un thread test? 3 escenarios. Cuando queramos obtener información de usuarios de forma rápida y objetiva, cuando queramos comprobar la eficacia de un árbol de contenidos ya existente y cuando estemos construyendo un árbol de contenidos y lo queremos validar, ya sea en el proceso de construcción, es decir, cuando estamos haciendo el trabajo de diseño, o para comprobar la validación de indicaciones de terceros. Que esto es un escenario de trabajo bastante habitual en lo que es la vida real, en el día a día. Alguien que llega y baja de la planta 17 y dice: hay que incorporar estas 3 secciones. Nadie sabe por qué, pero hay que incorporarlas. O hay que incorporar esta otra sección, o estos contenidos, o ese tipo de cosas. Bien, pues ya no hace falta que digamos: mi jefe no tiene ni puta idea.
No, incorporamos a 3 secciones y hacemos una prueba. Al final les acabaremos poniendo, porque el que manda, manda, pero siempre podemos decir, mira, se ha hecho unas pruebas, un test entre una de ellas, y los resultados son estos. El diseño inicial es comprendido por un 95% de los usuarios, a excepción de 3 secciones que no encuentran acomodo en los modelos mentales. Puedes decir ahí lo que quieras, pero por lo menos no lo dices tú, lo dicen los usuarios, ¿no? Pero eso, yo os puedo confesar que en algún trabajo he tenido cuyo objetivo ha sido declarado por mi cliente, no, esto yo lo quiero para meterlo en un cajón, Daniel, y cuando pase no sé qué cosa, entonces sacaré tu informe. Pues vale, pues también sirve para eso. Y también cuando queramos hacer un test, cuando queramos dar respuesta a estas 4 preguntas. ¿Los usuarios pueden localizar un elemento concreto dentro del árbol de contenidos? ¿Los usuarios encuentran un elemento concreto de forma directa o tienen que ir mirando por diferentes categorías? ¿Los usuarios encuentran un elemento de forma rápida o tienen que pensar mucho antes de localizarlo? ¿Qué partes del árbol de contenidos funcionan bien y cuáles presentan más dudas? Estas preguntas son respondidas realizando un test. ¿Vale? Y nos sirven. Un ejemplo práctico. En un e-commerce, yo en mi trabajo profesional, digamos que lo que más trabajo son e-commerce, tema de comercio electrónico, ¿vale? Y de hecho me gusta mucho porque es gente que se juega su dinero y que la conversión no se mide en pajaritos volando, sino en dólares o en euros, ¿vale? Tiene sus riesgos, pero está muy bien. Entonces, a través de técnicas como el test, hemos podido, en alguna ocasión, a ver cómo os lo explico. Hay una típica prueba que pongo en muchos cursos, y los que vengáis mañana al taller la veréis y la haréis, de un sitio web de comercio electrónico, en el que cuando una persona tiene un problema con un elemento que compra, que es una impresora,